igual que como llegamos, Dios. Aún nuestros hermanos allá en la distancia, viéndonos a través de las diferentes plataformas, Señor, bendícelos, Dios mío. Sabemos que tú puedes llegar a ese lugar, a su habitación, al lugar donde estén viéndonos y sintonizando. Estamos listos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria y recibe la honra. Tú, Maestro, Rey, el que murió y resucitó y que pronto vendrá por su iglesia. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor y decirle gracias, Señor? Porque si paso por la agua, tú estás conmigo. Si paso por el fuego, tú estás conmigo. Donde quiera que yo esté, no importando la temporada, tú sigues siendo Dios. Y yo sigo siendo tu hijo. Y nada cambia la condición de hijo. Gracias, Señor, por tu presencia, Jesús. Gracias, Señor, porque estás aquí, Jesús. Yo te pido, Señor, que podamos recibir esta palabra y te pido, Señor, que se haga propicia a cada uno de nosotros, Jesús. Yo te doy gracias por este momento porque podemos congregarnos, Señor, como una comunidad de fe, sin importar las situaciones que podamos estar viviendo, y declarar juntos que tú sigues siendo el Señor de nuestra vida, de nuestra iglesia y de nuestra tierra, Jesús. Te damos gracias, Padre, en tu santo nombre. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Qué bendición estar aquí todos reunidos. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo por el internet. Para nosotros es de gran bendición el hecho de que nos esté sintonizando, y a los que estamos aquí presentemente, el hecho de que estemos aquí nos llena de regocijo, nos llena de mucho gozo. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema que creo que es muy pertinente para estos tiempos. Y vamos a estar hablando acerca de cuál es el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Y para esto quisiera que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 2, del verso 8 al 13. Estaremos hablando de por qué, de que el sufrimiento tiene un propósito en la vida y de cómo podemos encontrar esperanza aún en medio del sufrimiento. Y la palabra dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la segunda carta a Timoteo, y Pablo le escribe: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, y yo quiero que hagan esta palabra suya. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Damos gracias al Señor por su palabra. Una de las preguntas quizás filosóficas que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de esta vida es el porqué del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué, si Dios es un ser completamente bueno, completamente omnisciente, que todo lo sabe, en gran manera omnipotente, que todo lo puede, permite el sufrimiento? Si Dios es tan poderoso como dice ser, ¿por qué no tiene el poder de desaparecer el sufrimiento de una vez y por todas? Si Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿por qué nos creó en un mundo donde sabía que íbamos a sufrir? Si Dios es un Dios que es bondadoso y amoroso, ¿por qué creó en un mundo en el cual su creación estaría expuesta constantemente al dolor y al sufrimiento? No importando cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, llegará el día en que quizás nos hagamos estas preguntas. ¿Por qué sufrir? ¿Cuál es la razón, el propósito del sufrimiento en mi vida? Ante esto se ha levantado mucha corriente filosófica hablando en contra de la existencia de Dios por la existencia del sufrimiento. Vemos un filósofo que se llama
J.L. Mackie, que dice: si en verdad existe un Dios bueno y poderoso, no permitiría la existencia del mal absurdo, es decir, el mal sin explicación. Pero a la vista de la existencia del mal en el mundo sin sentido de justificación, está claro que el Dios bueno y poderoso de la tradición no existe, dice esta persona. Este filósofo establece que es imposible sustentar la existencia de un Dios bueno y amoroso, y que la mayor evidencia de la inexistencia de un Dios es la existencia del sufrimiento en la vida. Siguiendo en esta misma línea de pensamiento, luego del aparatoso tsunami del 2004 que ocurrió en el Océano Índico, que ocasionó la muerte de más de 250,000 personas, un periodista, cuestionándose acerca de la bondad de Dios, dijo: si Dios en verdad es Dios, entonces es evidente que no es un Dios bueno. Y si Dios es en verdad bueno, entonces es que no es en verdad Dios. Es imposible conciliar ambas facetas, sobre todo tras la catástrofe del tsunami. Y estos dos grupos de personas llegan a la conclusión de la inexistencia de Dios, no porque hay sufrimiento y no porque hay dolor, sino porque no son capaces de poder entender que puede haber una razón y un propósito en medio del dolor. Y ante esto podemos argumentar nosotros de que el hecho de que nuestra mente no sea capaz de formular una respuesta o de encontrar un propósito en el dolor no significa que no hay un propósito en el dolor y que no hay una razón dentro del sufrimiento. Aunque ciertamente en nuestra vida no tendremos la respuesta para todas las cosas que podremos vivir, sí tenemos la esperanza que para cada proceso de dolor y de sufrimiento, Dios tiene un propósito envuelto, y aun cuando no entendemos, dichos propósitos funcionan y trabajan para nuestro bien. Ahora bien, ¿qué propósito puede haber para el mayor sufrimiento de nuestra vida? Y es que el mayor propósito que puede haber para el sufrimiento de tu vida es que el carácter de Cristo sea moldeado en ti y que llegues a ser a la estatura del varón perfecto. Vivimos de frente a una sociedad que adicta al placer, a la felicidad. Una generación de personas hedonistas cuyo fin máximo en la vida es alcanzar el placer y ser por siempre felices. Evitar el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, seamos claros. El placer y la felicidad no son malos en esencia, más bien la fuente de donde provienen. Sin embargo, nosotros como creyentes, el objetivo de nuestra vida jamás debe ser el alcanzar el placer ni alcanzar la felicidad, sino el vivir la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque allí sabremos que podremos encontrar satisfacción, placer, propósito, y podremos encontrar un gozo eterno e inefable. Dios no vino para hacerte feliz. Hay personas que dicen que el sufrimiento no es parte del plan de Dios para tu vida. Hay otros que dicen que venga a Cristo y tus problemas y tu sufrimiento y tu dolor desaparecerá. Sin embargo, el Evangelio expone todo lo contrario. Las Escrituras demuestran que este mundo es uno caído, lleno de sufrimiento, y que estando nosotros en este mundo no estaremos exentos del dolor. Que todo fue hecho perfecto en un principio, pero por medio del pecado irrumpió el sufrimiento, siendo este parte ahora de nuestras vidas, hasta que todas las cosas sean restauradas por medio de Jesucristo. Que Dios no vino para hacernos felices, sino para librarnos de mayor sufrimiento que podemos experimentar. El sufrimiento del pecado, y darnos la vida en abundancia por medio de su Hijo. Que la salvación y la gracia de Dios no son una escapatoria del dolor, pero sí son esperanza en medio del dolor. Esperanza de que Dios está con nosotros.
Esperanza de que no seremos probados más de lo que no podemos aguantar. Esperanza de que seremos consolados. Esperanza de que podemos confiar en aquel que sufrió por nosotros. Esperanza de que no serás abandonado en medio de tu dolor. Ahora bien, tomando en consideración la porción bíblica que leímos, Pablo le está escribiendo a Timoteo, y estas son parte de lo que se llaman las cartas pastorales, o como algunos le llaman las cartas de mentoría. Y se le atribuyen a Pablo, y a diferencia de las otras cartas que él está escribiendo, él se dirige a individuos en específico para aconsejar, mentorear, instruir y enseñar a personas que son pastores y que están dentro del ministerio pastoral para que sean capaces de guiar a sus comunidades de fe, cómo trabajar en medio de distintas problemáticas, en medio de sus congregaciones. Y en el momento en que Pablo escribe esta carta a Timoteo, su hijo amado, él se encuentra encarcelado y se encuentra abandonado a la espera de la muerte. Se dice, según la tradición, que esta es la última carta que Pablo escribe, que se tiene registrada dentro de las Escrituras. En 2 ocasiones, mientras está escribiendo esta carta, él expresa que todas las personas de la iglesia de la Asia lo habían abandonado y que estaba solo en su momento final. Al final de esta carta es posible ver a un Pablo que es abierto con su sufrimiento, abierto con el dolor por la traición y el abandono en medio de uno de los momentos más cruciales en su vida. Habla acerca de cómo Demas lo había desamparado. Personas a quienes lo habían ayudado, a quienes él lo había ayudado, lo habían olvidado y defraudado por completo. Y quien único estaba con él era Lucas. Sin embargo, es posible recordar que Pablo, el apóstol llamado por Jesucristo, como dice el abortivo de entre todos los apóstoles, estuvo expuesto a una vida constante de sufrimiento y de dolor por causa del evangelio y de cumplir la misión que Dios le había encomendado. En un momento Pablo, hablándole a los corintios, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, y en trabajo y fatiga. Pero más adelante él viene y dice: y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. La vida de Pablo fue una llena de sufrimientos, pero para Pablo el experimentar el sufrimiento estando en Cristo producía esperanza. A los corintios les dijo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y ahora en su momento final, le está escribiendo a Timoteo. Y le dice: Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y por qué hablo todas estas cosas acerca de Pablo? Porque vemos a un Pablo que en el medio de su sufrimiento y en el punto culminante de su vida dijo: si somos muertos con él, también viviremos.
con Él. Si sufrimos, también sufriremos con Él. Si le negáramos, Él nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Y la razón por la cual Pablo puede decir con certeza estas palabras es porque él pudo encontrar un propósito en medio de su sufrimiento. Es porque él pudo entender que el propósito que Dios tenía para con su sufrimiento era el moldear el carácter de Cristo y que Él fuese cada día más como Cristo Jesús. Y es por eso que quisiera comenzar con este primer punto y decirte que el sufrimiento forja el carácter de Cristo en ti. En Romanos 5, Romanos capítulo 5, verso 1 al 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estando firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La más grande evidencia de nuestra conversión es la capacidad de poder dar frutos y de vivir una vida semejante a la de Cristo. El tener el carácter en Cristo se traduce en nosotros en que como hijos de Dios vivamos de tal manera que nuestra salvación sea evidenciada por nuestras obras. Sin embargo, una de las herramientas que Dios utiliza para moldear el carácter de sus hijos es el sufrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios utiliza el sufrimiento en nuestra vida, número uno, para producir paciencia. John Piper dice que la tribulación es como el fuego que forja el acero de la fe. La paciencia es la capacidad de tener constancia en medio de los momentos difíciles. Ante momentos de dolor, momentos de decepción, momentos de frustración, debemos ser dirigidos para depositar nuestra mirada y enfoque en la gracia de Dios para ser capaces de resistir el día malo y fortalecer nuestra fe. La paciencia tiene como resultado que podamos generar y tener una fe inquebrantable en Dios. Y esta paciencia produce en nosotros un carácter probado. Pedro le decía a los judíos en su primera carta: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Es decir, el sufrimiento hace que nuestra fe sea probada y que como resultado sea auténtica, genuina y real. Y el carácter probado tiene como resultado esperanza en tu vida. Esperanza es esperar con anhelo, es estar a la expectación. Y es que el sufrimiento nos permite producir una fe inquebrantable, una fe probada, una fe que está a la espera de lo que heredaremos en la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas. Y es por eso que el sufrimiento nos permite tener esperanza en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo Jesús. El Evangelio nos permite tener esperanza en su muerte. Una de las verdades fundamentales del Evangelio reside en que el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados y que por medio de sus propios méritos no podía alcanzar la salvación. Es por eso que Dios envía a su único Hijo para que su creación pudiese encontrar un camino para ser salva, para poder ser redimida y para poder ser restaurada. Sin embargo, la muerte de Jesús, además de salvarnos de nuestro pecado, también nos ofrece a nosotros una perspectiva más
amplia en medio del sufrimiento. Y es que el cristianismo es la única religión en donde el Dios omnipotente se hace hombre y se encarna para venir a sufrir a un mundo caído por tal de que su creación pueda relacionarse con Él. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que en medio del sufrimiento que tú puedas experimentar, te puedas identificar con Jesús, pues Él sufrió por cada uno de nosotros. Bien lo decía Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por despreciado, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz Jesús experimentó el más grande de los sufrimientos. Sin embargo, el más grande de los sufrimientos no fue una muerte física. El más grande de los sufrimientos no fue que murió por asfixia, no fue que se deshidrató, no fue que derramó su sangre. El más grande sufrimiento que Jesús experimentó fue que tuvo que experimentar la ira de Dios. Recibir el pecado de la humanidad, recibir tu pecado, recibir mi pecado y ser abandonado por Dios para que tú fueses encontrado por Dios. Mientras Jesús recibía el peso de la ira del pecado de Dios, Él clamaba y decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La copa que Jesús deseaba pasar por alto en Getsemaní fue la copa que tuvo que beberse completa en la cruz. Y por medio de esa copa, por medio de la ira de Dios, por medio de ese sacrificio perfecto, Él recibió el más grande rechazo, el más grande abandono, el más grande desamparo, la más grande soledad, para que en cambio nosotros pudiésemos encontrar la más grande esperanza en el sufrimiento. ¿Y cuál es esa esperanza? Que Jesús fue abandonado para que tú fueses encontrado. Que Jesús padeció el más grande dolor para que tú puedas encontrar consuelo. Que Jesús fue desamparado para que tú nunca estés solo en tu sufrimiento. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. En medio de tu sufrimiento puedes acercarte a uno que padeció lo mismo que tú. Y por eso no hay mayor consuelo que puedas tener, que el creador de los cielos no simplemente está cerca de ti en medio de tu dolor, sino que si eres hijo de Dios, el creador de los cielos está en ti en medio de tu dolor. Y que te puedes identificar con Jesucristo en su sufrimiento, porque Él sufrió también por nosotros. Y quiero concluir con este punto. Asimismo como podemos tener esperanza en su muerte, también podemos tener esperanza en su resurrección. La fe cristiana no se fundamenta solamente en la muerte de Jesucristo, sino en la resurrección. La resurrección es el fundamento principal de la fe cristiana.
Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. Vana es entonces nuestra fe. Entonces, ¿por qué la resurrección es una pieza clave y medular dentro de lo que creemos como cristianos? Porque la resurrección es la mayor evidencia de que Cristo es quien dijo ser. Él dijo ser el Hijo de Dios. Pero por medio de su resurrección, Él dio a entender y fue la evidencia más grande de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Verbo encarnado, que Él estuvo en la creación y estuvo en la cruz, reconciliando todas las cosas. Y es por eso que la resurrección de Cristo nos da la garantía a nosotros de que así como Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Nos da la garantía de que recibiremos la promesa del Espíritu Santo y que Dios pondrá en nosotros un corazón nuevo por medio de su Espíritu. Nos da la garantía de que Cristo venció la muerte y que nada puede enseñorearse de Él. Nos da la garantía de que las Escrituras son ciertas y que el Evangelio es la verdad. Sin embargo, además de la resurrección de Cristo, además de todo esto, la resurrección nos permite tener una perspectiva eterna en medio de nuestro sufrimiento. Nos permite entender que hay algo más allá de esta vida terrenal y nos permite tener una perspectiva eterna. Y dicha perspectiva no es una escapatoria para el sufrimiento terrenal, sino es esperanza. La más grande promesa, la promesa de la eternidad juntamente con Cristo Jesús. Pablo decía a los corintios, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día tras día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. El tener una perspectiva eterna en medio del sufrimiento nos permite entender que podemos tener una esperanza futura, una esperanza en el porvenir que Cristo ha prometido para sus hijos. Nos permite tener la convicción de que ningún sufrimiento terrenal se compara con el gozo eterno de la salvación y la recompensa del regalo de la vida eterna
Es por eso, y voy concluyendo, que la resurrección de Cristo nos asegura que llegará un día en el cual todas las cosas serán restauradas, todas las cosas serán redimidas, en donde no simplemente la creación será restaurada, sino que sus hijos serán restaurados por completos y recibirán un cuerpo incorruptible y la promesa de la tierra prometida, una vida con Cristo. Y ahí será cumplida la promesa del tiempo postrero, de como Juan dice en la visión del Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Nuestra mayor esperanza en el sufrimiento es que por medio de Cristo todo será restaurado, y que los que están en Cristo jamás volverán a experimentar muerte, tristeza y dolor. Pero aquellos que no están con Cristo serán condenados eternamente en la muerte segunda. Y es por eso que termino y digo que el sufrimiento no es una maldición, es una bendición para aquellos que están con Cristo. Gracias. Pues dicha bendición tiene como fin último el construir el carácter de Cristo en nosotros. Es por eso que en medio de tu sufrimiento puedes tener la certeza de que no importando cuán difícil pueda ser, Dios está forjando su carácter en ti. Y es por eso que puedes tener esperanza. Esperanza en su muerte, porque no hay mayor consuelo que saber que el Creador está cerca de ti. Y esperanza en su resurrección, porque no hay mayor noticia de que si estamos con Cristo, seremos restaurados en la eternidad. Gracias, Señor. Porque nos hace entender que hay un propósito en medio del sufrimiento. Aun cuando no podemos entender, nos recuerda que estás forjando tu carácter en nosotros. Pero más allá de tener un propósito en el sufrimiento,
nos recuerda, Señor, que podemos tener esperanza en medio del sufrimiento. Esperanza en tu muerte. Porque en medio de nuestro sufrimiento podemos identificarnos con uno que sufrió, para que nosotros no sufriéramos una muerte eterna. Pero también esperanza en tu resurrección, para que podamos tener una perspectiva eterna del sufrimiento y entender que quizás en esta tierra sufriremos, pero llegará el día en que tú restaurarás todas las cosas y no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más soledad. Llegará el día en que podremos estar frente de ti. Podremos estar frente de ti con cuerpos incorruptibles, dando gloria a tu nombre, porque hemos sido redimidos por el Cordero inmolado. Y hoy yo quiero, iglesia, que tú sepas que la mayor esperanza que tú puedes encontrar la podrás obtener en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y hoy por eso que hoy yo te invito y te insto, aunque en medio del sufrimiento no puedas entender, puedas tener la convicción de que sí hay esperanza, de que sí hay una salida, de que sí hay un propósito. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia. Yo te pido, Señor, que puedan encontrar propósito en ti y que puedan aferrarse a ti, que puedan encontrar esperanza en ti. Porque la única esperanza en este mundo roto, en este mundo caído, en este mundo lleno de sufrimiento, no eres tú. Que ellos puedan encontrarte a ti en medio del más vil sufrimiento y entender que el sufrimiento muchas veces puede ser el megáfono que tú utilizas para despertarlos cuando estamos dormidos. Pero asimismo también el sufrimiento puede ser la mayor intervención y demostración de gracia divina para con nuestras vidas, pues nos demuestra la más grande esperanza que podemos recibir. Esperanza en ti, esperanza en tu muerte y esperanza en tu resurrección. Yo te doy gracias, Padre amado. Ayúdanos a confiar en ti, Jesús. En tu santo nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos un momento. Estamos hablando de eternidad en esta mañana. Estamos hablando de tomar decisiones también. Y que puedas entender que en medio de tus procesos el Señor puede estar. El Señor quiere estar. Pero para que Él pueda estar, tenemos que permitir que Él esté. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere invitar a Jesús a estar presente en medio de sus procesos, yo te invito que ahí donde tú estás tú puedas levantar tu mano y tú puedas decir: yo quiero invitar a Jesús a mi vida, yo quiero invitar a Jesús a mi vida, yo quiero invitar a Jesús a mi corazón, yo quiero vivir para Él. Su palabra dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y si hay alguien en esta hora, a través de los medios, a través de las plataformas, a través del internet, que quiere tomar una decisión eterna,
te invito a que me escribas ahí a través de los comentarios o al inbox. Queremos conocerte, queremos enviarte información, queremos que sepas que puedes ser parte de esta familia, porque el Señor no solamente te ha llamado a ser, te ha llamado a pertenecer y a vivir conectado al cuerpo de Él, al cuerpo que Él estableció en esta tierra, que es la iglesia. Señor, gracias, gracias Jesús. Y mientras Leo predicaba un mensaje extraordinario, de principio a fin, un mensaje poderoso para la gloria de su nombre, Gaby, venía a mi mente este cántico que es muy sencillo. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Y hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. ¿Qué te parece si te pones de pie y cantas esto conmigo desde arriba? Jesús, haz mi carácter, haz mi carácter más como el tuyo, más como el tuyo. Yo quiero ser, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad. Hazme hacer tu voluntad. Y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh Señor, levanta tus manos ahí donde estás y puedes decir: Señor, haz mi carácter. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Usa el instrumento que tengas que usar para darle forma a esta vasija. Este tesoro está en vasos de barro, Señor, una vasija frágil, para que la excelencia del poder sea tuya, jamás de nosotros. Señor amado, que a través de estos procesos que estamos pasando podamos descansar en la esperanza bienaventurada. Dios amado, mira las vidas que están en este lugar pasando por procesos difíciles, que puedan entender que cuando estamos en ti no es en vano el proceso, que cuando estamos en ti no es en vano el proceso, que cuando estamos en ti no es en vano el proceso. Que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Señor amado, aleluya, qué bueno es saber que estaremos derribados pero no destruidos. Señor, que tú nos has llamado a permanecer firmes en medio de estos tiempos y que podamos reflejar tu gloria a través de nuestros procesos, y que cuando nos vean puedan ver a un Dios que es capaz de sostenernos en medio de nuestros procesos, que cuando nos vean otros puedan ver que nuestra confianza está puesta en ti y que podemos estar tranquilos, confiados, sabiendo que nuestra vida está escondida en la palma de tu mano. Yo te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Dar un aplauso fuerte al Señor, fuerte para Él, fuerte, 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 con alegría.